varios tratados jurídicos, como las partidas, un tratado astronómico, las tablas alfonsíes basadas a su vez en las tablas de Azarquiel, y también las famosas cántigas. Su reinado fue un periodo de intensa actividad científica y literaria. Estableció escuelas de investigadores y traductores en Murcia, Sevilla y Toledo, que produjeron obras como Calila e Dimna, el libro de la Escala de Mahoma, inspirador según algunos de la Divina Comedia, Picatris y muchas otras. Una obra que se considera una de las primeras obras de la prosa castellana, Calila e Dimna, en origen es una traducción y enseguida pasa a ser considerada un monumento de la prosa castellana. Yo me planteo hoy en día qué país se atrevería a considerar, bueno, si tenemos la literatura universal y en esa categoría pues situamos a las mejores obras de no importa qué lengua, pero qué país se atrevería a considerar como patrimonio suyo una obra que no estuviese originalmente escrita en la lengua nacional de su país. Ese Calila e Dimna, además de ser traducido del árabe y aceptarse como una obra española o de la prosa castellana, antes, en el siglo VIII, a su vez había sido traducida al árabe desde recopilaciones de cuentos del sánscrito y del persa antiguo, del pelvi, y fue un gran escritor del siglo VIII y traductor también, que consideró que esas historias, esas fábulas de animales merecían ser traducidas y conocidas por los lectores de la época, y enseguida también en la literatura árabe fue considerada un clásico, una traducción, enseguida fue aceptada como un clásico de la literatura árabe o de la literatura castellana. Hoy en día yo creo que nuestras fronteras nacionalistas nos impiden estar abiertos a esos aportes que mediante traducciones magistrales pues pueden estar al alcance de los lectores que no leen la lengua original. En la época de Alfonso X cambió el procedimiento utilizado en las traducciones. Ya no finalizaban como antaño en lengua latina, sino que de ordinario acababan en lengua romance. Esto constituyó un gran impulso para el desarrollo de la lengua castellana. El saber antiguo, el saber oriental, se transmite a Europa, primero a España, a través de esas traducciones que estaban del griego y del latín en árabe, y que los judíos, sobre todo, junto con otros árabes, al tener el árabe como una lengua franca, como hoy sería el inglés para los comercios, para la cultura, trasladan perfectamente del árabe, y no al latín, que es una lengua de algún modo para ellos enemiga, sino al castellano, al vernáculo. Este es un gran acierto del rey, que pone el castellano primero, y luego vendrá el catalán después, como lengua de cultura. Y eso sucedió aquí en Toledo, en los siglos XIII-XIV sobre todo, y eso ha permitido que grandes avances como los que hoy tenemos, la misma imagen, el ordenador, la astronomía, las matemáticas, hayan podido pasar con más rapidez de la que lo hubieran hecho desde Oriente a Europa. Tras la muerte del rey sabio fue decayendo la intensidad del trabajo de traducción. Las obras más importantes ya habían sido traducidas, copiadas y distribuidas, y existían otros lugares donde se realizaba una labor semejante. En Nápoles y Palermo, el emperador Federico II, tío de Alfonso X, organizó centros de traducción de manuscritos griegos, árabes y hebraicos al latín. La influencia de la llamada Escuela de Traductores de Toledo ha sido enorme. Merced a ese trabajo, universidades como la Sorbona de París, Bolonia y Montpellier, por primera vez, pueden incorporar los originales de los clásicos. Los escritos aristotélicos sirven de base a Santo Tomás de Aquino y a la escolástica. A Aristóteles se le conocía muy parcialmente, muy poquito,
apenas sabía algunos comentarios, algún capítulo muy parcial de su obra. Y entonces, con la llegada de Aristóteles, que es el pensamiento griego más moderno, es decir, nos habíamos quedado aquí en Europa occidental, nos habíamos quedado con San Agustín y con Platón, y esa era nuestra cima. La llegada de Aristóteles propició una ruptura de la burbuja en la que estábamos culturalmente, y entonces el cambio fue brutal. Es decir, la repercusión de Aristóteles y de los comentaristas aristotélicos, es decir, Averroes es un comentarista aristotélico, entonces todo lo que implicaba de modernidad la obra de Aristóteles, comentada además por gente tan moderna como Averroes, pues hizo cambiar un poco los pilares básicos de la civilización europea, y sobre todo los de, bueno, pues inicialmente los de las grandes universidades, que fueron las que propiciaron ese cambio que dio lugar al Renacimiento. No hay que decir que el Renacimiento empieza aquí, pero sí hay que decir que sin la labor hecha en Toledo difícilmente el Renacimiento hubiera sido como al final fue, con esa preocupación humanística y con esa, bueno, preocupación por el hombre que ya empieza en la obra de Aristóteles. El canon de medicina de Avicena se consideró texto fundamental en las facultades europeas hasta el siglo XVII. La trigonometría islámica, el sistema sexagesimal, las tablas astronómicas de Al-Khwarizmi y las obras patrocinadas por Alfonso X son el punto de partida de la astronomía europea y fuente de los trabajos de Copérnico, Galileo, Kepler y Newton. Los árabes trajeron a Europa, además de importantes obras, el método experimental y el sistema de números arábigos, diferente al de la numeración romana. El conjunto de estos aportes fue un paso de gigante hacia el Renacimiento y la ciencia moderna. ¿Podríamos imaginar nuestros cálculos matemáticos sin el cero? El fenómeno conocido como Escuela de Traductores de Toledo, porque no es una escuela, es una forma de denominarla, es algo intrínseco a la ciudad de Toledo y al rey bien llamado sabio, por esto Alfonso X. El fenómeno lo estudia muy bien Francisco Márquez Villanueva en un libro que se llama El concepto cultural alfonsí, y nos retrotrae a un tiempo en que, para que ustedes entiendan bien este fenómeno complejo de lo que es una escuela, se decía en época medieval que en París se estudiaba a Dios, en Bolonia se estudiaba a la ley, el derecho, y en Toledo se estudiaba el diablo. El diablo no era otra cosa que las ciencias naturales. Actualmente, la nueva Escuela de Traductores de Toledo pretende romper las barreras mentales y lingüísticas entre el mundo árabe y Occidente. En la historia de España, afortunadamente para nosotros, frente a las ideas tradicionales e intransigentes que nos han hecho creer que éramos un país único y católico, somos un país mestizo, y esto deberíamos estar orgullosos de saber, que nuestro ADN histórico está formado por muchísimos pueblos, desde prerromanos, romanos, iberos, visigodos, árabes, moros, como se les llama en las fuentes documentales, judíos y por supuesto cristianos. Es decir, todo ese mosaico de gentes que formaban ese mito del Toledo de las tres culturas, que desgraciadamente perdimos a partir de la intolerancia de la Inquisición, es el mito que debemos recuperar para una España nueva, para la España del siglo XXI. Una sociedad abierta y multicultural. El fenómeno de expansión cultural de interés por el desarrollo humano tiene antecedentes, tirando hacia atrás del hilo de la historia, desde Toledo, pasando por